Ricky. Sí. Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de Al-Bujalo sobre protección para personas vulnerables y sobrevivientes, opciones legales bajo visa U, VAWA y visa T. Iniciamos en unos 5 minutos, 7 y 5. Les pedimos que se acomoden, verifiquen que su conexión de audio y video se encuentra correcta. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio informativo. Muy buenas noches a todos y todas. En nombre de Al-Bujalo les damos una bienvenida a la conferencia titulada Protección para personas vulnerables y sobresalientes, sobrevivientes.
opciones legales bajo visa U, VAWA y visa T. Esta sesión tiene como objetivo fortalecer la información y dar información clara sobre los diferentes mecanismos legales disponibles en los Estados Unidos para proteger a víctimas de delito, violencia doméstica o trata de personas. Nos acompaña la abogada María Belén Albuja, fundadora de Albuja Law, con más de 20 años de experiencia en derecho migratorio. Ella es abogada licenciada en los Estados Unidos con estudios de posgrado en Inglaterra y en Estados Unidos. Les recordamos que durante esta conferencia pueden dejar sus preguntas en el chat. En la parte superior de su pantalla van a encontrar un icono de preguntas y respuestas donde nos pueden dejar toda la información o consultas que quieran hacerle llegar. Nuestro equipo las estará revisando y al final de la presentación se las compartiremos con la abogada María Belén para que ella las responda. Gracias por acompañarnos y por formar parte de este espacio de aprendizaje y empoderamiento. Sin más preámbulos, le comparto el micrófono a María Belén, la abogada, para que nos dé esta explicación y nos cuente más sobre estos tipos de visa. Buenas noches, Ricardo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, domingo a las 7 de la noche. Y con esto comenzamos, porque Ricardo, vamos a guardar esta información para poderla poner en redes sociales. Esperamos que otra gente se nos una durante la semana, ¿correcto? Sí, esta información se va a estar grabando y la colocaremos en el YouTube de nuestra oficina para que las personas que no nos han podido acompañar puedan revisarla sin ningún problema. Y te voy a pedir que me ayudes diciéndome cuándo van pasando los minutos. Lo que pretendemos es que esta información no sea solamente responsable, como ya es nuestra costumbre, sino que después personas que estén probablemente en estos escenarios tengan la oportunidad de ver este video en momentos donde no corran peligro. Y De acuerdo. comenzamos con eso. ¿Qué te parece, Ricardo? Te voy a pedir que me ayudes. Hablamos sobre 3 tipos de visa. Hablamos de visas U, VAWAS y visas T. Este mundo tiene más coincidencias de nuestra vida y en nuestra comunidad latina que las que quisiéramos. En este momento es vital decir que pese a los distintos tintes de esta administración, realmente estas leyes o estas posibilidades migratorias no han cambiado. Estos casos se están procesando, estos casos se están ganando, obviamente no de una manera mágica, existe mucho trabajo detrás de estos casos, tanto de los clientes como del gobierno que está revisando que estos casos sean legítimos. Lamentablemente, los tiempos de espera son largos, pero si es que una persona tiene estos casos migratorios, va a tener la ventaja de que en futuro va a poder tener un estatus migratorio que se consolida con un permiso de trabajo o con una residencia. Tienes ahí en tu diapositiva, Ricardo, lo más importante que resume lo que vamos a presentar hoy. 3 opciones migratorias que realmente están a disposición, que se están tramitando y que solamente pueden ser cambiadas por el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, son leyes que el señor presidente o la administración no puede tocar. Sigamos adelante, Ricardo. Y hablemos de algo un poco más refrescante en este domingo, que seguramente todos estamos cansados y estamos preparándonos para esta semana que empieza. Y antes de comenzar con este gráfico, que espero que muchas personas un poquito más en solidez y con la timidez que nos acostumbra en nuestros hogares latinos lo vean, vamos a conversar con algo que no ocurre normalmente en presentaciones legales. Todos somos inmigrantes y todos somos seres humanos. A todos nos han vendido con buena fe la historia del príncipe azul y la princesa que llega a formar parte de nuestra familia. Lamentablemente, en muchas ocasiones, ese príncipe azul resulta ser un sapito. Igual que la princesa puede tener connotaciones negativas en nuestra vida. ¿Por qué hacemos un tono incluso para reírnos un poquito en medio de una presentación legal? Porque lamentablemente estos temas no se tratan en familia. Y por eso le voy a pedir a Ricardo que nos lea, por favor, Ricardo. Estamos en un círculo de violencia donde muchas familias ya no saben qué es una pelea familiar normal y qué puede convertirse en un red flag o un tip que le pueda dar a una persona la posibilidad de salvaguardarse.
¿Qué dice vamos a solamente hablar de los títulos, Ricardo? El primer título que está en rosado, ¿cuál es el título? El primer título corresponde a intimidación, provocar miedo a través de miradas, acciones o gestos, por ejemplo. Y esta intimidación ocurre normalmente cuando en parejas una persona tiene documentos o poder financiero. Así que mucho osco. Eso pasa en relaciones familiares también y relaciones de pareja, independientemente si estamos hablando de personas del mismo sexo o parejas heterosexuales o incluso asuntos familiares donde estamos hablando de papás e hijos o mamás de hijos. Vamos adelante. ¿Cuál es el otro tema en mayúsculas, Ricardo? El segundo que hemos resaltado dice uso de coerción o amenazas. Básicamente un ejemplo que nos da es asustar a la persona con amenazas de hacerle un mal. Y eso ocurre muchas veces más en el periodo en donde estamos, donde puede ser que un vecino, una persona en el trabajo nos diga de manera consistente que van a mandar a llamar a ICE. O otra persona le trate de amenazar a una persona diciéndole que es momento en que la policía va a llegar y si no tiene documentos va a ser detenida. Sigamos al tercero, Ricardo. El último que hemos colocado corresponde a manipulación de los niños o niñas. Básicamente sería hacer sentir culpable a la persona por el comportamiento de estos niños. Y eso también puede ser en ocasiones una posibilidad de violencia, tanto familiar, física o emocional, incluso en las escuelas o las personas que están cuidando a los niños. ¿Por qué hablo de esto? Porque todos los días enfrentamos estos momentos y hay que distinguir qué es normal y qué puede tener un tip para una persona saber que está involucrado en una relación de violencia. Y vamos a seguir hablando de este círculo de la violencia, Ricardo, porque de estos comportamientos a menudo pueden surgir temas migratorios. Hablemos del primer tema migratorio. Nos vamos a concentrar en qué caso. En los casos Ah, de visa U, ¿no es cierto? correcto, Ya te sí. corté. Ok. Entonces, en los casos de visa U nos referimos no solamente al hecho de que lamentablemente en Estados Unidos tenemos problemas y crímenes que pasan constantemente. A veces nos olvidamos y pensamos que solo en nuestros países tenemos ese temor. En Estados Unidos estamos viendo lamentablemente con incluso a veces hasta normalidad que ocurren crímenes y las personas por su estatus migratorio no llaman a la policía. Es lo que queremos evitar. Cuando hablamos de visa U, francamente, es más allá de simplemente llamar a la policía. Es el empoderamiento de la persona que ha sido víctima, es llamar a la policía, pedir alerta, pedir ayuda sin importar nuestro estatus migratorio y seguir ayudando a la investigación. Realmente aquí la meta es que todas las comunidades en Estados Unidos tengan tranquilidad y que no tengan recelo de llamar a las autoridades. Eso significa que la víctima de un crimen no recibe un beneficio migratorio inmediatamente por algo terrible que no queremos que le pase a nadie, sino que la víctima de un crimen se vuelve sobreviviente del crimen gracias a ser empoderada, llamar a la policía, si es que le detienen a esta persona, ir hacia el fiscal y estar pendiente de la corte relacionada al tema. En ese momento tenemos potencialmente un caso de visa U, donde los beneficiarios pueden ser múltiples. Puede ser tanto la persona que ha sido lamentablemente víctima del crimen, pueden ser los hijos de esa persona, esposo o esposa o incluso hermanos. Realmente es un tema migratorio fortalecido especialmente para familias que no tienen estatus migratorio o que en ocasiones no han tenido otra opción. Pero repito, solamente se benefician aquellas personas o familias que han llamado a las autoridades y que han sido parte de las investigaciones. Sigamos adelante, Ricardo. Y aquí nos presentas una lista de posibles crímenes que lamentablemente son bastante normales. ¿Nos puedes ayudar a la lectura de los 7 primeros? Yo voy con el número 8. Perfecto. Dentro de los 7 delitos principales que podría una persona aplicar una visa U, tenemos violencia doméstica, asalto, puede ser sexual o asalto de otra índole, secuestro, asesinato, extorsión, violencia y tortura.
Y en medio de todos estos escenarios que no queremos que le pase absolutamente a nadie, que lamentablemente ocurre, también se entiende un último apartado. El listado es migratorio, no del código de criminal como sería en nuestros países. Esta ley no va a dar un auxilio a las personas que han sido víctimas de un crimen en donde, por ejemplo, me han robado el auto. Eso no es un crimen que está amparado por la visa U. Sin embargo, el robo del auto, donde existe un forcejeo, donde esté la persona, donde el niño esté en el auto, ese momento sí se convierte en un caso potencial de visa U. Y este listado no es limitado. Hay varios escenarios criminales que lamentablemente ocurren que, dependiendo del argumento que escojamos como abogados, es posible que alcancen la posibilidad de visa U. Sigamos, Ricardo. Y antes de seguir adelante con otros ejemplos de lo que es violencia y de lo que posibilita la posibilidad de un caso de visa U, de VAWA o de visa T, hablemos de otros escenarios que a menudo vemos en nuestras familias, en nuestros trabajos en la comunidad, que también se refieren a violencia. Ricardo, ¿me puedes ayudar con el primero a la derecha, por favor? Claro, el primero que tenemos es abuso emocional. Básicamente sería hacer sentir inferior, hacer sentir mal a la otra persona. Y cuando hablamos de abuso emocional en nuestras comunidades latinas, con frecuencia la letra con sangre entra, decíamos el otro día con unos amigos latinos, acordándonos de la infancia y de la escuela en nuestros países. A menudo no lo percibimos porque se nos ha enseñado que el ojo morado o que los rasgos o los residuos de una violencia física, esos son los únicos pertinentes, tanto en la visa U como consecuencia de algún crimen o tanto en la VAWA como en la visa T, podemos ver que la violencia emocional definitivamente tiene partido en el sistema legal para presentar inequívocamente a inmigración las posibilidades de tener estos casos. Vamos con el siguiente, Ricardo. ¿Cuál es el siguiente? Aislamiento. En este caso nos dan el ejemplo de controlar lo que se hace o qué puede hacer o quién puede hablar. Y hablemos de eso con asuntos familiares, ¿no es cierto? Lamentablemente, en relaciones familiares abusivas, es bastante común que una persona no le deje a la otra tener amigos o relaciones, lo mismo a los niños, lo mismo al esposo. No importa si somos hombres o mujeres, mucho de esto tiene que ver con control en una relación donde posiblemente tengamos algún caso que sea favorable para la persona que esté sin documentos. ¿Cuál es el segundo título, Ricardo? El tercer título en este caso es privilegio masculino. El Tratar a privilegio. una persona como sirvienta, perdón. Ok, y eso obedece un poco incluso la categorización que usa esta rueda de la violencia, un poco a la connotación machista que tiene la sociedad. Sin embargo, eso también puede ocurrir en parejas del mismo sexo, tanto hombres como mujeres. Realmente el poder que una persona puede tener, tanto financiera como emocional, puede ser devastadora para una relación y si es que esa persona es inmigrante, puede ocasionar muchos peores problemas de índole emocional y físico. Pero la ley, pese a todos los problemas que tenemos hoy en Estados Unidos, considera en estos casos que el testimonio de esa persona, el testimonio honesto, es una de las pruebas irrefutables en estos casos. Sigamos adelante, Ricardo. Y por eso entramos al caso Bagua. En el caso Bagua, cuando se preparó esta diapositiva, hablamos de que esta es una ley. La parte migratoria, la Bagua, es muy pequeñita a lo que implica esta ley. Y esta ley lo que tiene es el objetivo de realmente colaborar de una manera efectiva para no solamente la igualdad, sino para romper relaciones de violencia. Por eso es que desde el punto de vista procesal, si es que una persona no tiene documentos y tiene mucho miedo, va a ocurrir dos cosas. El miedo a que lamentablemente
venga la policía y si yo no tengo documentos, correr el riesgo de ser detenida. Ese es el primer miedo inmediato por no tener documentos. Y el segundo miedo es que en estas relaciones de violencia a menudo estamos hablando de gente que queremos, esposos, esposas, hijos o incluso madres o padres. La ley sabe que la situación humana es difícil, la ley sabe que el ser humano es complejo y por eso no se mete en la vida privada de las personas. Lo que hace es una protección universal con una confidencialidad que le da a la persona la tranquilidad de que esta ley no se encarga de castigar a esa persona que tenga estos tonos abusivos, sino de beneficiar a la persona que quiere ser un sobreviviente de esa relación. Por eso, cuando hablamos de posibles relaciones familiares, en el caso de Bawa, estamos hablando de personas que lamentablemente tienen conductas negativas en contra de la otra en relaciones familiares tan poderosas como es las del matrimonio, las que se generan del matrimonio, esposo y esposa o esposos del mismo sexo. También ocurre lamentablemente cuando tenemos hijos que son abusivos emocionalmente, físicamente, incluso financieramente con sus papás que no tienen documentos. Lamentablemente también al revés, tenemos padres que tienen ese tipo de comportamiento. Lo que la ley sugiere y lo que la ley busca en este grupo de personas es lograr la protección de la persona que está sufriendo este abuso para que se empodere y finalmente determine algo mejor en su vida. Sin embargo, la ley no se mete en eso, pero sí requiere que la persona que inflinja este abuso sea una persona ciudadana de los Estados Unidos o residente legal en los Estados Unidos. Sigamos adelante, Ricardo. Y en esta diapositiva hablamos de algunos puntos importantes. ¿Qué es la VAWA? Con tantos problemas que tenemos en los Estados Unidos actualmente, nos has puesto 4 puntos importantísimos. El primero, ¿cuál sería el primero, Ricardo? El primero corresponde a testimonio honesto. Y ese testimonio honesto es tan transparente en el sistema americano que precisamente por eso hay que respetarlo totalmente. La persona que ha sufrido estos daños tiene que escribir o dictar o dar su testimonio en escrito o en hablado en la oficina jurídica del abogado y finalmente presentarla al gobierno de una manera tranquila, realista. No son los documentos que hacíamos en nuestros países con los notarios públicos y con la pompa del español antiguo. Es un español tranquilo, es un español de todos los días, donde se detalle con franqueza todos esos aspectos de la relación con violencia que se está viviendo. La principal evidencia de un caso Bagua es esa conversación honesta que es dura para una mamá o un papá o incluso un hijo sobre cómo es que esta persona que, entre comillas, debería protegernos, nos está haciendo daño. ¿Cuál es el segundo punto importante en Bagua, Ricardo? La relación familiar. Y en la relación familiar, cuando se trata de papá o mamá con respecto a hijos o viceversa, el asunto es mucho más tranquilo. Estamos hablando de actas de nacimiento y cuando hablamos para evidenciar la relación familiar. Cuando hablamos de ciudadanos de los Estados Unidos, en ese momento la tendencia históricamente con OSCIS ha sido entender que las personas que están sobreviviendo pueden correr serios riesgos si es que intentan conseguir los documentos que confirman que el agresor es americano, nacido en los Estados Unidos o es residente legal. Entonces sí tenemos un poco, porque de todas maneras los abogados de inmigración tenemos que hacer todos los esfuerzos para que nuestros casos estén lo más sólidos posibles, de que esa relación familiar, además del acta de nacimiento, se evidencie con documentos que prueben que la otra persona tiene estatus legal. Cuando hablamos de matrimonio, hablamos de no solamente el acta de matrimonio, sino documentos que prueben que las personas están casadas.
recordando que el testimonio es lo mejor. Y también es importante desde el punto de vista práctico saber que con frecuencia, cuando hablamos de relaciones donde el poder no es equitativo, en esas relaciones generalmente la persona que sobrevive o que está viviendo en esa relación muy pocas veces tiene acceso a muchos documentos. Y por eso vamos al tercer punto, Ricardo. ¿Cuál es el tercer punto que se requiere en BAUA? El tercero corresponde a las pruebas del abuso. Las pruebas del abuso en BAUA son, desde el punto de vista legal, lo más claro posible en BAUA es el testimonio honesto de la persona, lo que Albuja lo requiere con el fin de no solamente fortalecer a nuestro cliente, sino que darle al gobierno una prueba que no sea refutada, es una evaluación psicológica de un tercero. Hay muchos especialistas como Perla Durán o el doctor Frank Clavijo, por ejemplo, en Colorado, donde estamos, que de manera independiente pueden evaluar una relación y decir si es que efectivamente es una relación de violencia. Entonces, las pruebas con respecto al abuso no siempre tienen que ver con que la persona haya llamado a la policía. Lamentablemente, cuando estamos en este mundo de relaciones familiares, muchas mamás o muchos papás lo que menos quieren es llamar a la policía y ocultan y protegen a la persona que está abusando sin pedir el auxilio correspondiente. Entonces, no es algo necesario si es que la persona tiene sus documentos o si el vecino llamó a la policía, puede fortalecer el caso. Y el número 4, ¿cuál es el número 4? El número 4 corresponde a residencia conjunta, evidencia de haber vivido juntos. Ok, y eso es otro punto importante. Cuando estamos viviendo separados, eso no es caso BAWA. Ejemplo, porque siempre hablamos de BAWA cuando se trata de matrimonios y obviamente eso ocurre, pero eso también ocurre cuando hablamos de un hijo que lamentablemente por amigos que no son los más adecuados, por enfermedades mentales, por uso de droga, por ejemplo, excesivo alcohol, termina siendo abusivo física o emocionalmente con los padres. Si ese hijo no está viviendo con los padres, si no tengo evidencia donde se consolida que ese hijo está viviendo con los padres, lamentablemente tendremos mucho menos posibilidades de ganar el caso. Pero repito, eso es ya trabajo de nosotros como abogados, el ser creativos y en buscar debajo de las piedras la evidencia que necesitamos. Cuando hablamos de evidencia conjunto de matrimonio, lo mismo. Y cuando hablamos de evidencia de la vida conjunta de cuando estamos hablando de hijos a padres, padres a hijos, con frecuencia tenemos bastante información en las escuelas, en los hospitales, también en los trabajos, Ricardo. Y entonces pasemos a la siguiente slide. Y seguimos hablamos un poquito de visa U, donde la gran diferencia con la VAWA es que en la visa U estamos incluyendo a todos esos crímenes que lamentablemente han llegado a darse en los Estados Unidos, cuyas víctimas han sido personas que no tienen documentos y que al ser víctimas de este crimen han ayudado al sistema legal para seguir adelante en las investigaciones y así logremos una comunidad segura. Mientras en la VAWA estamos hablando de asuntos muy personales que pasan en el nido familiar, de esposos y esposas con relaciones duras de violencia, tanto emocional o física, padres e hijos con ese mismo tipo de relación y en ese caso, a diferencia del primero, no necesariamente se necesita acudir al sistema judicial. Y seguimos hablando de los distintos escenarios que provocan violencia en nuestra comunidad migrante, Ricardo. ¿Cuáles son los temas que nos puede referir al finalizar esta rueda de la violencia que muchos psicólogos utilizan, por cierto? Ok, el primero que tenemos sería abuso económico, no dejar trabajar o impedir de que mantenga un empleo a la persona. Y yo te voy a virar un poquito el escenario porque hemos tenido lamentablemente un caso Bagua donde un señor fue el que ganó el caso Bagua
Y en ese caso, y obviamente puede ocurrir al revés, en ese caso no es que no le dejaban trabajar, no es que la señora era sumamente celosa, es que la señora literalmente le tenía trabajando al señor de lunes a domingo, sin descanso. Entonces, el abuso financiero definitivamente es una red flag que podría tentativamente tener una posibilidad de que este tipo de visados, Ricardo. ¿Cuál es el segundo punto? Minimizar, negar o culpar. Minimizar, negar o culpar. Ojo, no estamos hablando de las relaciones humanas que son normales. Es normal que tenga la pelea con el novio o una pelea normal entre papá e hijos. Esto implica que sea recurrente. Esto por eso es importante tratarlo con un terapista. Por eso es que siempre pedimos fortalecer esto con la evaluación psicológica de un experto en comportamiento. Entonces, con frecuencia la minimización de actitudes machistas o controladoras hacen que la persona que está sufriendo ese contacto crea o tenga dudas. Entonces, por eso es importante dejar este video en YouTube y por eso es importante pasarle la voz a una amiga, a un familiar que esté en esta situación, porque muchas veces se tiene dudas y las dudas lamentablemente pasan meses y a veces años. Entonces, leer sobre el asunto o escuchar estos escenarios le puede traer a la persona la certeza de que tal vez pueda tener este tipo de visados. ¿Cuál es el último punto, Ricardo? El último punto corresponde a intimidación. Hacemos un segundo llamado a este tema. Segunda vez, pasa bastante a menudo. ¿Qué es lo que dices en las letras pequeñas? Intimidación suele ser provocar miedo a través de miradas, acciones o gestos, destrozar objetos o intimidar a una persona como rompiéndole sus cosas personales, maltratando animales domésticos o incluso mostrando armas. Eso es muy importante el día de hoy. La intimidación lamentablemente incluso incurre lamentablemente incurre en las familias y lamentablemente estamos viéndolo con más frecuencia con vecinos o en trabajos. Entonces, por favor, hay ciertos crímenes de odio que se tienen que dar las denuncias a la policía, porque si es que no hay denuncias, se van a seguir multiplicando esos comportamientos y definitivamente cuando ocurre en el núcleo familiar, de manera sistemática, es posible que tengamos uno de estos casos, Ricardo. Y llegamos así al tercer grupo de casos que tienen relación con esos escenarios que no deseamos que le pase a nadie y que sin embargo ocurren en nuestra sociedad. Tenemos la visa T, Ricardo, y tenemos incluso los abogados de inmigración admitir que cuando hablamos de la visa T, por muchos años se ha mantenido la tendencia de creer que la visa T solo tiene que ver con personas que han sido víctimas de trata de seres humanos desde el punto de vista sexual. Es verdad, es muy lamentable, existe este tipo de crímenes incluso con niños y niñas de nuestros países y hay oficiales maravillosos que están buscando estos criminales. Y definitivamente este mundo es absolutamente terrorífico, pero también existe otro tipo de trata de seres humanos, Ricardo, y la hemos definido como trata laboral, si es que no me equivoco. ¿Puedes leernos Correcto. un poquito lo que dice después del título? En visas T tenemos dos tipos de trata, trata sexual y trata laboral. Y en La trata laboral, ¿qué es lo que dice? trata laboral corresponde a la reclutación, transporte, albergue, provisión u obtención de una persona para trabajos o servicios mediante fuerza, fraude o coerción. El propósito de esta presentación, además de dejar grabado esta información responsable, es que abramos un poquito los ojos, incluso los abogados. Lamentablemente, el hecho de que una persona no tenga documentos también provoca que en ciertas relaciones laborales se olviden de manera muy
intencionada ciertos derechos que se tiene como empleado. Entonces, la tendencia a no pagar el sueldo, la tendencia a no dar breaks, la tendencia de estar parados 10 horas en un restaurante sin ni siquiera la posibilidad de ir a tomar lunch. El abuso laboral definitivamente puede generar un tipo de trata laboral que puede desencadenar desde el punto de vista legal en una visa T. La visa T se puede observar en más escenarios de los que uno cree. También ocurre cuando la prima le paga el coyote a la otra prima para ofreciéndole dama, cama y chocolate, y cuando llega aquí le dice que solo tiene que cuidar a los niños. Y la menor, que generalmente estamos hablando de personas menores, termina trabajando de empleada doméstica de lunes a domingo. Lo interesante de la visa T es que esas cenicientas, ¿no es cierto?, que vinieron hace 10, 15, 20 años, todavía tienen esa opción. La visa T no descarta la posibilidad de que una sobreviviente a edad más avanzada se dé cuenta que vino a los Estados Unidos dentro de ese escenario que parecía muy familiar o muy amistoso, pero que en realidad conllevaba una especie de esclavitud normal del 2025. Entonces, por eso tenemos que abrir un poquito más los ojos y en consulta se tiene que tratar detalles personales y aprovechar la confidencialidad para ver qué probabilidades tenemos. Y así, ¿qué es lo que nos queda, Ricardo? Tenemos la visa T, hemos hablado de la visa U, hemos hablado de VAWA y le pusiste ahí algo de comparación legal. Claro que sí. ¿Ok? Pero antes de eso, la comparación legal que a Ricardo puso ahí tiene que ver con lo que significan los tres casos. La visa U, víctimas de crimen, la víctima de crimen que colabora con la justicia. La VAWA, que tiene que ver con relaciones familiares, en donde una de las partes, la parte que tiene el poder, sea físico, emocional, físico, emocional o financiero, es ciudadano de los Estados Unidos o residente legal. Y en la visa T, donde pueden varias relaciones humanas, pueden crearse de manera fraudulenta y hacer de una relación de esa naturaleza algo totalmente fuera de la ley. Y por eso es que hablamos del poder de la consulta, porque estos tres tipos de visado tienen la posibilidad de tener un permiso de trabajo nada mágico, nada mágico. Ya quisiera yo que podríamos tener un permiso de trabajo en 3 o 6 meses. No es la realidad del sistema, pero lo que pretenden estos beneficios migratorios que no han sido afectados por esta administración, que repito, son ley, y aunque se demora mucho tiempo, pueden lograrse, pretenden darle por lo menos a la persona un mínimo de un permiso de trabajo que le permite un seguro social, un poco de más de tranquilidad, y luego una residencia en ciertos casos. Claro, hay que aclarar nuevamente, nada de esto es mágico, ¿no? Lamentablemente en la visa U especialmente los tiempos son bastante largos. El caso Bagua de 3 a 4 años, en la visa T estamos teniendo un aproximado de 2 años. Sigamos, Ricardo. ¿Qué más nos puedes contar? Nos estás contando porcentajes. Cuéntanos un poquito por qué pusiste esta diapositiva ahí. Esta diapositiva nosotros la tenemos sobre por qué es importante confiar en un abogado. Encontramos una investigación que habla del porcentaje de rechazos migratorios que tiene una persona que puede llevar el caso dependiendo de quién lo haga. El primero, un abogado de inmigración especializado en este tema, podría tener un fallo de un alrededor del 15%. Existe siempre la posibilidad de una negación en estos tipos de casos. Cuando una persona lo hace de forma independiente, la tasa de rechazo sube un 35%. Y finalmente, los notarios o empresas fantasmas pueden tener hasta una tasa de rechazo del 50% en casos migratorios. Hay que mencionar que definitivamente los abogados no somos perfectos, pero estamos preparados para enfrentar estas visas. Lo importante es que se sepa saber confiar en el abogado, pero antes de confiar, los inmigrantes, y ahí sí hablo como inmigrante,
Tenemos que dejar de ser tímidos y tenemos que solicitar a la persona que está trabajando con nosotros los documentos necesarios. Es decir, cualquier persona tiene todo el derecho del mundo para pedirle al abogado las credenciales correspondientes. Todas las personas que trabajan con abogados de a de veras van a incluir en sus paquetes unos documentos que se llaman G28. Los abogados van a poner ahí la licencia que les permite ejercer derecho y eso les va a dar tranquilidad mental a los clientes de saber que son abogados. Si es que la persona con la que están trabajando no firma la constancia de que es abogado y que está preparando los documentos para usted, o si es que la persona no incluye este documento, estamos frente a una persona que no está preparada para ejercer derecho. Y ese es el problema que tenemos en los casos VAWA y en la visa U. Y el problema es que en este momento los estándares están mucho más altos porque hay gente que ha cometido fraude y por eso se nos exige más a los casos actuales. Última cosa que decirles, es importante saber que en esta administración las tendencias cambian de procesamiento. Anteriormente, cuando enviamos un paquete, cualquier paquete relacionado a inmigración, el gobierno nos daba la oportunidad, una vez que se ha revisado, nos daba la oportunidad de lo que se llamaba pedido de evidencia. Entonces llegaban a nuestras oficinas un documento y nos decían, les damos 80 días, 90 días para que usted nos compruebe un asunto específico. Lamentablemente, el día de hoy, esta administración, la nueva tendencia se nos ha indicado que va a ser aprobación o negativa. Entonces, hoy más que nunca se tiene que fortalecer el trabajo y por eso, cuando se hace estos trabajos, se toma el tiempo necesario para que sean casos lo más sólidos posibles. ¿Cómo estamos en tiempo, Ricardo? Mil disculpas que no encontraba mi micrófono. Son 7:42. En tiempo estamos muy bien. Creo que para finalizar tendríamos nada más el tema de que esto, claro, no constituye una consulta legal o una asesoría legal migratoria. Esto es nada más un tema informativo. Tampoco crea una relación abogado-cliente, ¿verdad? Esta información que nosotros hemos decidido compartirles a todas las personas que nos han acompañado en este evento es netamente informativo. Sí, y lo que queremos es que esas cinderelas, esas personas que están enamorados de sapitos, esas personas que están con miedo, poco a poco se den cuenta que sí hay luz al final del túnel y que sí existen leyes y existen casos que se están procesando. ¿Qué te parece si comenzamos con preguntas, Ricardo? Claro que sí. Nada más antes de avanzar a la sección de preguntas, las personas, darles unos 2 minutos para que las personas nos dejen todavía sus preguntas, ¿verdad? Pero queremos poner en pantalla los contactos de la oficina. Tenemos un número de WhatsApp, el 720-243-2044. Le repito una segunda ocasión, número de WhatsApp 720-243-2044. El número de nuestra oficina es el 720-458-4021. Y el correo electrónico, si es que alguna persona después de esta consulta quiere o desea agendar una consulta para que la abogada María Belén Albuja revise más a detalle su caso, teniendo en cuenta que la información proporcionada aquí se puede o no realmente aplicar a un caso migratorio, pueden enviarnos sus preguntas o cualquier tipo de información al correo electrónico admin@albujalaw.com. El equipo que se encarga de la atención a los clientes va a estar muy gustosos de poder recibir cualquier tipo de preguntas o llamadas telefónicas de parte de los asistentes. Gracias, Ricardo. Entonces, comencemos. Te voy a pedir que leas despacito las preguntas, recordando que no es una contestación, no tiene nada que ver a una contestación que normalmente daríamos en consulta, pero vamos a tratar de contestarla de manera general para que beneficie más de una persona. Vamos a la primera, Ricardo. Claro que sí. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué tan recientes deben ser los abusos? Los abusos no se trata de qué tan reciente. Generalmente cuando una relación tiene síntomas de abuso, en lo que
ocurre es que va empeorando. Comienza con cosas muy, muy diminutas y termina siendo en asuntos que explotan. Por eso siempre mi tendencia es decir a la persona que llame lo más pronto posible a la policía, porque esa llamada puede ser la diferencia entre un caso de violencia doméstica, un caso de asalto agravado o incluso de asesinato. Y además, dependiendo de qué caso estoy, en VAWA o en visa U o visa T, podríamos ver el contexto y determinar qué es lo más aplicable. No se desaliente si es que eso ocurrió hace muchos años. En visa U obviamente tenemos que buscar los reportes policiales, pero hemos podido encontrar documentos de hace bastantes años. En visa T, que es contrario, no existe un tiempo de caducidad del evento. Y en VAWA hemos tenido casos en los dos extremos. Entonces, repito, esta es una información general. La evaluación se mantiene en consulta. ¿Cuál es la otra pregunta, Ricardo? La siguiente pregunta es que tenemos, una persona ha sufrido abusos dentro de su trabajo y lo ha reportado a la sección de recursos humanos. Estupendo. Ellos me dijeron, cito tal cual lo que dice, ¿no es cierto? Ellos me dijeron que no vaya a la policía, pero yo tengo mucho miedo de que estos temas de violencia sigan sucediendo. Actualmente, bueno, esta persona nos cuenta que tiene hijos menores de edad, está viuda y está en un tratamiento psicólogo. Algunos puntos. Estamos viendo que el maltrato laboral está bien encaminado hacia recursos humanos. Algunos puntos prácticos, porque no sabemos si realmente es una queja que solamente es una queja laboral y no es visa T o viceversa. Todas las notificaciones que se hace a recursos humanos se tiene que guardar copia porque teóricamente usted puede pedir a recursos humanos la copia de su expediente y deberían darle. Pero dependiendo de qué tan pequeña sea la compañía, es posible que tenga problemas en que le den la documentación. Entonces, antes de cualquier cosa, yo lo que haría es pedir la confirmación de todos los consultas o notificaciones que ha hecho a recursos humanos. Otra buena herramienta es la ayuda de un terapeuta y finalmente cuando realmente esto avance demasiado, usted siempre puede llamar a la policía para ver si tenemos un caso, porque no todos los casos laborales tienen visa T, tendríamos que tener una consulta. ¿Qué más, Ricardo? Perfecto. Tenemos otra pregunta relacionada a los abusos. ¿Es difícil probar un abuso si no hay reportes policiales? Definitivamente es difícil, pero tenemos que encauzar el trabajo a realizar en un caso dependiendo de qué tipo de visa decidimos. Y los abogados, en base a la conversación que tenemos con los clientes, podemos saber qué persona tiene un caso o el otro, o incluso en circunstancias extraordinarias, un inmigrante puede tener dos casos. Entonces, doy un ejemplo. Tenemos casos de visa VAWA donde lamentablemente, y esto es un caso real, una mamá cuidando a sus niños, desde pequeño uno de los niños desarrolló mucha tendencia negativa, físicamente muy abusivo con su mamá. En principio la mamá no le dio mucha importancia, el chico siguió adelante utilizando drogas. La historia corta es que logramos este caso Bagua, no de manera mágica, nos demoramos 4 años en que inmigración le apruebe el caso. Lo principal de ese caso fue el testimonio honesto de nuestra cliente. Entonces, el testimonio es algo importantísimo. Sin embargo, si eso fuera en caso Bagua, si eso fuera visa U, eso no se habría podido procesar sin que la mamá o el vecino haya llamado a la policía. Entonces, lo que estamos dando aquí es solo tips generales para luego ver si es que la persona se puede categorizar dentro de esos tres grupos de animales legales, jurídicamente migratorios, que pueden dar un alivio de tranquilidad a las familias. ¿Cuál es la otra pregunta, Ricardo? La otra pregunta que tenemos relacionada a abusos, ¿pueden estos abusos haberse dado en otros países? Estos abusos físicos igual deben estar registrados por un médico. En los casos específicos de visa U, el abuso tiene que ser en los Estados Unidos.
En los casos específicos de VAWA, dependiendo de la relación familiar, por contexto puedo incluir el testimonio de lo que ocurría fuera del país, pero estamos hablando de una protección que ocurre con esa relación en los Estados Unidos. Que esa relación haya tenido este tipo de connotaciones violentas en los Estados Unidos. En los casos de visa T también estamos hablando de los Estados Unidos. Si estamos hablando en los casos de visa T de víctimas de coyotes, ¿no es cierto? Viene, le contrato al coyote, me hacen cargar, me hacen cocinar para el resto de la gente, luego me tienen una semana en un hotel, a vuelta seguida me están pidiendo más dinero, estoy en los Estados Unidos. Todo lo que pasó fuera de los Estados Unidos nos va a servir de contexto, pero el delito atado a la visa T tiene que haber sucedido en los Estados Unidos. Sigamos adelante, Ricardo. Perfecto. Otra consulta que tenemos relacionado en general a visa U, VAWA y visa T es si una persona que actualmente no tiene documentos se encuentra en una situación irregular dentro del país, puede reportar estos inconvenientes a las autoridades y en base a eso empezar a realizar algún caso migratorio. Sí, pero vamos a partir la pregunta. Lo primero que nos dice esta persona es no tengo documentos, ¿no es cierto? Correcto. Y nos dice, si es que no tengo documentos y soy víctima de un crimen, ¿puedo reportar a las autoridades? Definitivamente. Las autoridades, entendiéndose la policía, no está trabajando con ICE. Ojo, lamentablemente en esta administración depende un poco de cada relación. La policía no es como en nuestros países. En nuestros países la policía es nacional. En Estados Unidos, la policía son grupos humanos que pertenecen a ciudades, estados o pequeños pueblitos, si se quiere. Entonces, en donde yo estoy, en Colorado, en Denver, la policía es realmente un grupo de personas con las que la comunidad se siente segura en Denver. Obviamente, el resto de la policía va a estar encaminado a que no existan crímenes, pero lamentablemente puede haber tendencias en los Estados Unidos de ciertos grupos policiales que están trabajando con ICE. Entonces, tiene mucho que ver en dónde vivamos. Pero el hecho de no tener un estatus migratorio no debe detener a la persona para llamar al 911. El 911 se hizo para una asistencia de emergencia, no para dar asistencia a quien tiene o no tiene documentos. Entonces, esa primera parte definitivamente no hay que tener miedo. La asistencia policial es para que toda la comunidad esté tranquila y que no existan repetición de crímenes. Pero esta persona nos dice una segunda parte, Ricardo. Correcto. La segunda parte de esta pregunta es, Nos déjame dijo, encontrar una pregunta que se perdió. ¿te ayudo? ¿O si Sí, le por encontraste? favor. Ok, entonces la primera parte decía, no tengo documentos, voy a estar en peligro si llamo a la policía. Y luego la segunda parte decía, puedo encaminar eso hacia un caso de visa Migratorio. U. La verdad es que sí, pero ojo, tiene que ser algo honesto. No estamos queriendo que a las personas sin documentos les pase estas barbaridades. No es algo que uno busca, es algo que ocurre que uno no tiene control. Recordemos que lo principal de VAWA, Visa U, Visa T es el testimonio honesto. Sin eso no funcionamos en ningún caso migratorio. Sigamos, Ricardo. Perfecto. Una pregunta relacionada a casos VAWA. ¿Qué sucede si la persona se divorcia o el matrimonio donde había estas agresiones se termina? Estupenda pregunta. ¿A quién le tenemos que agradecer, Ricardo? Son preguntas anónimas. Son preguntas anónimas. Porque los casos VAWA, qué interesante, son preguntas anónimas. Son preguntas anónimas hoy, cuando estamos haciendo esto en el Bújalo. Son preguntas, son casos anónimos y con confidencialidad cuando se trabaja en al Bújalo. Y el gobierno de los Estados Unidos le va total confidencialidad a esa persona.
Cuando yo estoy en una relación y se divorcia, entendido como divorcio, no la separación física, sino el documento del divorcio, la persona va a tener 2 años para presentar el caso Bauer, Ricardo. Si es que en esos 2 años no ejerce este derecho del caso Bauer, lamentablemente ha perdido la oportunidad de Bauer. Pero ojo, hay casos Bauer en donde tenemos solo el testimonio de la persona. Pero hay otros donde la persona que sobrevive al abuso ha llamado a la policía. Tal vez tengan casos de visa U o caso Bauer. El caso de visa U y el caso de visa T no tiene caducidad. El caso Bauer son 2 años después del divorcio. Excelente pregunta. Gracias a la persona que la hizo. Perfecto. Demos paso a una última pregunta por cuestión de tiempo, ¿verdad? Para ir finalizando ya la sesión, que sería, permítame, la tenía acá y se me acaba de perder esta pregunta. Te ayudo con una que yo vi que nos hacen todos los días. Si es que Ingrid, Brisa y Montserrat estarían con nosotros, les hacen todos los días. Puedo viajar tranquilamente dentro de los Estados Unidos si no tengo documentos. Desde el punto de vista legal, una persona hoy en Estados Unidos puede viajar si es que tiene la licencia del Real ID, ¿no es cierto? Con el logo del Real ID. Si es que soy una persona que esté visitando los Estados Unidos, tengo los visados en el pasaporte que comprueba que estoy aquí y puedo viajar con normalidad. Sin embargo, las personas que no tienen documentos en la mayoría de los estados en Estados Unidos no están teniendo acceso a esta licencia del Real ID. Desde el punto de vista de popularidad, me temo que no voy a ser la más popular de las abogadas y me temo que esta ha sido mi posición no de hoy, sino de los últimos 15 años. Yo no creo que una persona sin documentos deba viajar dentro de los Estados Unidos, con esta administración o sin esta administración. Ojo, que tengo varios conocidos que por años me han dicho que soy una exagerada, pero voy a explicar la razón. Desde el punto de vista práctico, una persona sin documentos tiene el riesgo de ser detenida en cualquier momento, independientemente de la política migratoria de ese momento. Cuando viajamos fuera de nuestro lugar donde tenemos nuestras raíces, nuestra gente, nuestros amigos, si es que somos detenidos por migración, va a ser mucho más difícil que nuestra gente nos ayude. Entonces, desde el punto de vista práctico, si es que tengo un familiar que no tiene documentos, francamente, si ocurre algo muy duro y es detenido, yo creo que ese familiar va a estar mucho más a salvo en donde vive. Hasta conocemos las calles, la vecina nos conoce, nuestra red de apoyo es dentro de los Estados Unidos, dentro del lugar donde vivimos, sea Denver, Aurora, puede ser Minnesota. Entonces yo, no el día de hoy, sino siempre mi tendencia es bastante conservadora y ahora la reitero. Yo no creo que es una buena idea viajar en estas circunstancias. El riesgo es igualito por aire o por tierra. Ninguno de nosotros como abogados de migración podemos saber en dónde va a estar ICE. Lo único que sabemos es que una persona sin documentos es vulnerable. Y los que tienen documentos, que tienen esa suerte, ese privilegio, tienen que tener con ellos todo el tiempo la tarjetita de residencia, el permiso de trabajo o los documentos relacionados al caso. Ya te ayudé, Ricardo. Dame última pregunta para terminar nuestra charla del día de hoy. Una última pregunta. Claro que sí, es un poco más de caso migratorio. Después de recibir un permiso de buena fe, ¿cuál sería el siguiente paso en una aplicación de visa U, por ejemplo? Y esta persona es muy interesante, tiene que tener paciencia, porque si usted me está preguntando sobre este bona fide, ¿no es cierto? Es un permiso de trabajo que nos dio el presidente Biden, significa que está esperando en línea hacia la visa U. No pierda la fe. Algo maravilloso pasó que se mantiene.
Y lo maravilloso que pasó es que nos dieron la posibilidad de tener estos permisos de trabajo mientras las personas esperan en línea. Sí, no es perfecto el asunto. Todavía solamente se procesan 10,000 visas al año, pero lo que va a ocurrir después es que tarde o temprano le va a llegar la aprobación de esa visa U. Y esa aprobación de la visa U es un permiso de trabajo parecido con distinto código que va a ser de 4 años y 3 años después de emitido ese permiso de trabajo ya va a poder ser libre y va a ser residente legal. Ojo, tanto los casos VAWA, visa U y visa T tienen la posibilidad de residencia. No siempre es posible, pero en la mayoría de los casos, aunque es algo tardado, lo podemos lograr. Perfecto, muchísimas gracias, abogada. A nombre del equipo de Albujaló, quisiéramos agradecer sinceramente su tiempo y la participación en esta conferencia. Esperamos que la información compartida les haya sido de utilidad y puedan comprender de mejor manera las protecciones legales que ofrece el gobierno de los Estados Unidos bajo las visas U, VAWA y visa T. Les recordamos que si desean agendar una consulta con la abogada María Belén Albuja o recibir una orientación personalizada sobre su caso, al equipo de Albújalo estaría muy gustoso de poder recibir un mensajito o un correo electrónico de su parte y pueden comunicarse a los números que tenemos en pantalla a través del WhatsApp, el 720-243-2044, el número de teléfono 720-458-4021 o a través del correo electrónico admin@albujalo.com. Y con eso yo te agradezco, Ricardo, por estar un domingo a las 7 de la noche con nosotros. Agradezco a todos los que forman parte del equipo Albujaló con esta nueva iniciativa. Vamos a venir los domingos. Ricardo nos va a contar más eso en el futuro, con el propósito que estos temas que guardamos calladitos debajo de la almohada, en secreto a veces, ojalá logremos que muchas más personas se unan a estos casos que sí se pueden hacer, que sí se están logrando y que logran confidencialidad y cambio de vida. Que nos vaya muy bien esta semana y con esto yo también me despido. Bye. Gracias, Ricardo. Hasta luego a todos. Hasta luego.